Hola, buenas tardes. Hoy vamos a tener la clase pregrabada. Espero que la disfruten mucho. Al final va a haber unas preguntas, por lo que les encargo a todos que me envíen por correo electrónico la respuesta a dichas preguntas. La sesión será breve, pero sí tendrán que destinarle tiempo a contestar estas preguntas una vez que se termine la presentación. Muchas gracias a todos los que respondieron de recibido por las calificaciones. Aún quedan algunos pendientes. Les agradezco siempre que me escriban, den una pequeña retroalimentación de cómo se han sentido con la información, con la evaluación, con las tareas, con sus demás clases. Cualquier retroalimentación pues nos es muy valiosa para poder adaptar el resto del semestre. El tema de hoy eh, que teníamos previsto desde el inicio es interpretación del patrimonio en tiempos de COVID-19. Algunas de las herramientas de interpretación patrimonial que ya habíamos visto, pues había algunas que eran guías impresas, paneles, señalética, talleres con niños, etcétera. Y en un apartado revisamos la importancia de la cuestión digital. Incluso en varias de sus tareas, ustedes mismos han mencionado lo digital, como alguien mencionó, tridimensional, hologramas, varias cositas ahí tecnológicas han mencionado ustedes. Y pues precisamente en tiempos, por ejemplo, de una emergencia sanitaria como lo estamos ahora, se vuelve aún mucho más indispensable este trabajo digital, este desarrollo tecnológico que los ingenieros en sistemas tienen que estar ofreciendo, brindando a todo gestor del patrimonio cultural para poder difundir y seguir difundiendo el arte y la cultura, no solamente a los turistas, sino incluso a los locales, a las comunidades, a los pueblos, y se han desarrollado en bastantes programas al respecto. De eso vamos a hablar ahorita en unos minutos. Sin embargo, estamos en una fecha también interesante para el tema que nos compete, que es la interpretación del patrimonio. Y mucho pues de nuestro patrimonio en México tiene raíces tanto de España como de alguna de las tantas culturas indígenas de México, o bien la mezcla de ambas, o de tres incluso, ¿no? Porque hay quienes también definen como nuestras raíces principalmente tres raíces, ¿no? La española, la americana e incluso la africana. Entonces vamos a ir viendo un poco también de términos interesantes para recordar o remembrar este día de la raza, este día de las culturas, y pues también lo han llamado el descubrimiento de América. Aquí les quería compartir, por ejemplo, del Día de la Raza, se ha dicho que es una de las denominaciones que se le da al 12 de octubre, día en que se conmemora el descubrimiento de América por el navegante Cristóbal Colón en 1492. Este día se celebra en la mayor parte de Hispanoamérica, España y los Estados Unidos, entre muchos otros países. Fue creado a inicios del siglo XX, inicialmente de forma espontánea y no oficial, para conmemorar la nueva identidad cultural, producto del encuentro y fusión entre los pueblos indígenas de América y los conquistadores españoles. Además, justamente lo que decíamos, de la valorización del patrimonio cultural hispanoamericano. Sin embargo, pues estos términos han sido controversiales, por lo que existen otras denominaciones de esta fecha. Uno de ellos es Día de la Hispanidad en España. En Argentina le llaman Día del Respeto a la Diversidad Cultural. En Estados Unidos le llaman Día de Colón o Columbus Day. Día de Encuentro de Dos Mundos en Chile y Perú. Día de la Resistencia Indígena en Nicaragua y Venezuela. Como pueden ver, es un tema delicado y le prestan atención a cómo le van a llamar a esta fecha. Y como les decía, pues esta fecha ha generado controversia. Por ejemplo, aquí les comparto una noticia
que habla principalmente de las celebraciones en Estados Unidos, y la noticia dice lo siguiente: Día de Colón todavía genera controversia en Estados Unidos. En este país, el 12 de octubre es una fecha importante en que se celebra el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. El logro que se conmemora en el segundo lunes de octubre es fuente de orgullo, particularmente en Estados Unidos, para la comunidad italiana, puesto que Cristóbal Colón era genovés. Pero para muchos otros, la fiesta está llena de controversia. John Viola, presidente de la Fundación Italoamericana, dice que la importancia que se da a esta fecha es variada. Es una oportunidad y una fiesta en la que podemos celebrar lo que hemos contribuido a este país, celebrar nuestra historia y nuestros ancestros. Dice, creo que para el resto del país, Columbus Day es una forma de celebrar que esta es una nación de inmigrantes. Cristóbal Colón fue un gran explorador. Sin embargo, otras personas se sienten ofendidos por el legado que dejó a su paso. Joe Genetin, profesor de George Mason University, dice que el explorador esclavizó a muchos de los nativos que encontró. Cientos de miles de nativos murieron de las enfermedades que trajeron los europeos. En los siguientes 10 años del descubrimiento de América, es decir, por el año de 1502, estimamos que los taínos, los que estaban en el Caribe, bueno, que vivían principalmente en la zona de Bahamas cuando llega el conquistador, se desplomó dicha población a partir de 1 millón quedaron solamente 500 personas. Entonces imagínense cuántas personas murieron en esos años. Pero David Silverman, otro profesor de la misma, bueno, de la Universidad de Washington University, dice que se debe de contar toda la historia, ¿no? Yo no creo que debamos enfocarnos en un solo aspecto del pasado y desatender los otros, sino que hay que analizar a Cristóbal Colón desde una perspectiva tridimensional. Por ejemplo, algunos piden que se cambie el nombre de la fiesta, algunas tribus indígenas celebran el Día del Pueblo y no como el Día de Cristóbal Colón. En América Latina, pues es el Día de la Raza, en otros es la diversidad cultural, de la hispanidad, lo que ya les comentaba, ¿no? Entonces, pues es un tema interesante y me gustaría compartirles otros dos conceptos que son cruciales para entender nuestro arte en México y nuestro patrimonio como consecuencia. Uno de ellos es el mestizaje. Es una palabra que siempre escuchamos, que siempre nos hacemos referencia cuando hablamos de la religión, cuando hablamos del arte, cuando hablamos de la gastronomía. Y bueno, el mestizaje no es otra cosa que un encuentro que se da a nivel biológico y a nivel cultural entre etnias diferentes, en este encuentro se mezclan, dando nacimiento a nuevas etnias y nuevos genotipos. Se utiliza con frecuencia este término para describir el proceso histórico sucedido en América, que la llevó a su estado racial y cultural actual. Sin embargo, puede también referirse a otros pueblos que hayan atravesado un proceso de entre varias etnias. En Filipinas, que fue el encuentro también entre españoles e indígenas, Sudáfrica, el encuentro entre las tribus del sur de África y además Inglaterra, o Estados Unidos, que es una fusión de varias culturas. En la historia de las naciones modernas, el mestizaje fue atravesado por numerosos factores. Uno de ellos, principalmente, el clima. Otras cuestiones particulares de cada comunidad, otros aspectos que se fueron provocando en el momento en diferentes regiones de un mismo país, y que el mestizaje haya sucedido de alguna manera a diferente ritmo y grados de profundidad. En el caso latinoamericano es muy notorio, puesto que ejemplifica una mezcla étnica en gran parte de nuestro territorio. Este proceso, como les comentaba, ha sido definido como un proceso de transculturación que ha definido nuestra identidad como personas latinoamericanas que somos. Este proceso de mestizaje en América se originó con la llegada de los europeos y subsecuentemente de los africanos que vinieron con ellos. En este encuentro de culturas
surgieron varios tipos de mestizos. Por ejemplo, el más común, el que identificamos de indígena y de europeo. Y aquí aparecen una propuesta de nombres, que ninguna de ellas fue oficial, sin embargo se hicieron famosas con los cuadros de castas, que eran unas pinturas que los artistas de la época representaban a la gente, a las familias, y cómo se iban generando nuevas etnias. Aquí un ejemplo, ¿no? Numulita, Morí, Coyote, Mulatos, Sambo, que es mezcla de negro con indígena, Castizo, Criollo, Chino. Aquí está un ejemplo de las pinturas de castas, que en nuestros días esto nos suena completamente fuera de contexto. Sin embargo, en ese tiempo, como eran las primeras mezclas, pues tenían mucha cuestión cultural al respecto, ¿no? Cómo se iban a dar ese encuentro cultural, e incluso hay unos de estos cuadros de castas que representan la comida en esas familias y cómo se iba mezclando, ¿no? Frutos del granero del Bajío, del centro, en este caso, por ejemplo, con los negros o con los mulatos, ya prácticas que tenían también culinarias o gastronómicas. Y el segundo concepto que me gustaría compartir con ustedes es el de sincretismo. Seguro también lo hemos escuchado por ahí. Es un tema principalmente en la antropología cultural y los estudios de religión comparada, para referirse a la hibridación o amalgama de dos o más tradiciones culturales. Comúnmente se entiende que estas uniones no guardan una coherencia sustancial. También se utiliza en alusión a la cultura o la religión para resaltar este carácter de fusión, de cómo se han ido conjuntando y sobre todo asimilando, aún a pesar de que tienen elementos diferentes. Particularmente este término lo escuchamos en cuestiones religiosas. Este proceso que le llamamos de sincretización religiosa debe desarrollarse a la manera de una simbiosis en la que los dos cultos se mantienen. Pero esta simbiosis no se debe entender como la consecución de la cohabitación de las tradiciones implicadas. La simbiosis puede dar lugar al nacimiento, en este caso, de una nueva identidad cultural, diferente a las anteriores. Y aún así las mantenga, pero es una nueva identidad cultural única. Un ejemplo que nos menciona aquí el autor para dilucidar esta cuestión es la baiana, que es un traje regional en el país de Brasil. Es una prenda de origen africano que ha entrado a formar parte de la cultura brasileña. Es una prenda compartida más allá del significado que pueda tener en las distintas comunidades. Este sincretismo, por lo tanto, es un proceso ajeno a la propuesta de la comunión de cultos a través del reconocimiento de una divinidad común. La vía de comunión son más bien los productos culturales de la religión, perdón. Entonces vemos que la realización del sincretismo religioso no surge del acuerdo, sino de la cohabitación. El momento en el que dos culturas diferentes se encuentran cara a cara puede provocar un grave conflicto. El sincretismo supone aceptar esta crisis y afrontarla en dos etapas. Uno es el hecho de que te vas acomodando, te vas haciendo a la idea que hay alguien muy diferente a ti, y la otra es cuando ya hay un proceso de asimilación. Vayamos pues a leer qué es primero este proceso de acomodación. Es incluso como las parejas que vienen de una formación muy distinta familiar, se van a vivir juntos o se casan y tienen que primero pasar por un proceso de irse acomodando un poquito el uno al otro. Entonces, durante esta acomodación, no se produce ningún cambio en ninguna de las culturas. Se produce un ajuste exterior que se puede producir de forma rápida, pero no supone un paso sólido.
La acomodación de las culturas se puede entender como una toma de conciencia por parte de los individuos de cada cultura de la existencia de una cohabitación dentro de un mismo espacio vital, pero estando dos tradiciones diferentes. La segunda fase es la asimilación. Afecta a las culturas en conflicto que se están fusionando, sin embargo, no se cierran sobre sus valores originarios, sino que ya están abiertos a adquirir nuevas costumbres. No es algo que lo planeen, no es algo con alevosía, es un proceso muy lento y que se da de manera inconsciente y así poco a poco van generando una historia común para las dos tradiciones. Y el tercer concepto que me gustaría compartir con ustedes es el de arte tequitqui. ¿Alguno de ustedes ya había escuchado hablar del arte tequitqui? Pues este término se refiere principalmente en términos de arte a las manifestaciones que fueron realizadas por indígenas en Mesoamérica a partir de la conquista de México. El término propuesto fue por el autor del libro Lo Mexicano en los Artes en los años 50, bueno, fines de los años 40, que se llama José Moreno, y él propone para el tequitqui es la siguiente definición. Es el producto mestizo que aparece en América al interpretar los indígenas las imágenes de una religión que ha sido importada. Está sujeta, por lo tanto, a la superstición indígena. ¿Sí? ¿Se me explica otra vez? Es el producto mestizo que aparece en América Latina cuando los indígenas interpretan las imágenes de una religión que no es suya. Por lo tanto, está sujeto a sus propias creencias. Es una extraña mezcla de estilos pertenecientes a tres épocas: románica, gótica y renacimiento. Es anacrónico, parece haber nacido fuera de tiempo debido a que el indio adoctrinado por los frailes o los maestros venidos de Europa recibía como modelos estampas, dibujos, marfiles, ricas telas bordadas, cruces y otros objetos. No todos ellos obedecían a un mismo estilo. Entonces, este es el arte tequitqui. Un elemento en México, en la región de San Miguel de Allende, también del noreste del estado, son las cruces atriales, esas que encontramos en las afueras del templo. En Michoacán también está muy, muy, muy presente esto. Aquí se ve la cruz y pues hablan de este vínculo de las cruces y el arte tequitqui y cómo los indígenas van plasmando desde lo que conocen elementos de la religión indígena. Y bueno, el término tequitqui significa tributario. La influencia iconográfica y técnica europea, fusionada con la técnica e iconografía que tenían los indígenas, dio origen a este conjunto de manifestaciones singulares, pictóricas y también de escultura. Esto se manifestó principalmente en las portadas de los templos cristianos, como les decía, en las cruces atriales y en los murales en los claustros y capillas abiertas de los conventos. Esto lo podemos ver mucho, por ejemplo, entre Dolores y San Miguel de Allende, en Comonfort, en Tierra Blanca, en Victoria, con todas estas capillas que le llamamos capillas de indios o capillas otomís, más correctamente, y que también les llaman capillas oratorio a nivel familiar, que eran pequeñas capillas para la familia del barrio, donde tenían murales que plasmaban escenas de la religión católica, pero con un importante sello de acuerdo a su cultura, en este caso otomí. Y bueno, como les comentaba, este término de arte tequitqui también se le llama arte indocristiano, que ya podemos ver la palabra indocristiano, justamente esta mezcla de lo indio y lo cristiano, de lo indígena y de lo español, propuesto por Constantino Reyes, otro estudioso del tema. Y aquí es importante señalar que para los trabajos finales que cada uno de ustedes va a tener que hacer y que pronto les voy a dar más detalles,
es importante que en su plan de interpretación venga todo esto que les comenté al inicio, ya vamos entrando al tema de la parte virtual, de la parte digital, y por eso es también que la tarea que les dejé la clase anterior para pasado mañana miércoles es hacer un video, que se familiaricen también con hacer tomas, con hablar frente al público, con grabar, con editar y pues de eso es un poquito el tema que vamos a hablar hoy. Las preguntas que les voy a encargar hoy como tarea son las siguientes, ¿no? ¿Qué están haciendo en nuestro estado de Guanajuato, en nuestro país, frente a la contingencia? Por ejemplo, si ustedes siguen la página del Instituto de Cultura de Guanajuato, pues tienen un programa de Contigo en Casa. Sin embargo, ahorita eso fue hace 3 meses. Si ustedes entran a la página, probablemente ya tengan otras iniciativas. Ahorita vamos a ver una fotografía de una nueva iniciativa del Instituto Cultural de Guanajuato. En cuestión de la Secretaría de Cultura del país, tienen otro programa que se llama Contigo en la Distancia. Por ejemplo, el Instituto Estatal de Cultura ha tenido que desarrollar programas para poder llevar la cultura a comunidades que incluso no tienen acceso por Internet, que no solamente lo vemos en estas instituciones, ¿no? Yo creo que el caso más notorio es la Secretaría de Educación, cómo ha tenido que desarrollar programas para que los niños desde casa puedan acceder a la educación. Me comentaba hace días una maestra de primaria que atendía una comunidad tan alejada de servicios y de señal que lo que les convenía más era hacerlo vía WhatsApp, seguro han escuchado. Pasan por ahí las tareas, los ejercicios. Quienes no tienen internet acuden a una parte alta, descargan el material y así van desarrollando su atención a los niños. Y bueno, también hay museos, galerías, por ejemplo, aquí menciono la Galería Mariana, que es la que está en la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato, en Guanajuato Capital, que han generado eventos, conferencias, para que la gente, pues a pesar de que no visite la galería cuando no estaba abierta, pues se familiarice con el patrimonio que está dentro de esta. Las zonas arqueológicas, igual, recientemente se abrieron hace 2 semanas, pero estuvieron pues casi 6 meses sin operar o al menos 5 meses. Entonces también pues desarrollaban tours virtuales y otras cuestiones. Por ejemplo, en España incluso desarrollaron eventos como el siguiente, ¿no? Dice, el territorio interpretado, interpretación del patrimonio como herramienta para potenciar el turismo de calidad tras el COVID-19. Y bueno, ahí o sea, mucho esfuerzo hubo también en la capacitación. Un momento. Y bueno, hubo este mismo taller, por ejemplo, su descripción de lo que iban a ofrecer en este taller, dice, la crisis del COVID-19, con sus problemas asociados a la movilidad y a la seguridad particularmente, ha puesto el foco en el turismo nacional, en el caso de España, y en destinos muy cercanos, como espacios naturales, zonas rurales y pequeñas poblaciones. Las técnicas y herramientas de la interpretación de patrimonio van a contribuir al disfrute de las experiencias patrimoniales en estos territorios y nos van a ayudar a recuperar espacios patrimoniales naturales y culturales tangibles e intangibles para un turismo más especializado, respetuoso y vivencial. Pero para ello es esencial desarrollar una buena praxis, una buena práctica para generar valor añadido, lograr los objetivos propuestos y fidelizar este futuro flujo de visitantes. Justo aquí lo que están planeando es, a partir de esta contingencia, pues mucha gente se va a ir a probar más cuestiones de turismo en naturaleza, más cuestiones de turismo rural, de caminata, de interpretación, de senderismo, y las instituciones tienen que estar preparadas para atender este nuevo público, este cambio de preferencias de actividades. Y esta es una, por ejemplo, de las nuevas acciones que ha tomado el Instituto Estatal de Cultura de Guanajuato. Por ejemplo, esta la publicaron como antier más o menos, que le llaman Balconadas de Guanajuato. Es un nuevo proyecto de arte que también está vinculado con el Cervantino
Y lo interesante es que la gente, sin necesidad de entrar a un espacio cerrado, que son en este caso los museos, pueden caminar por la plaza y admirar las obras que las imprimieron a gran escala y las cuales están colgadas en los balcones de las casonas de la Plaza de la Paz. Entonces vemos cómo este tipo de propuestas salen, aparecen, emergen gracias a este tipo de contingencias. Aquí se ve otra, la mirada incluye todo, y la segunda, rostro promedio. Y bueno, por ejemplo, la UNESCO luego también generó acciones conforme empezó lo del COVID. Por ejemplo, en Letonia, el Archivo de Folclore está invitando a contribuir al proyecto Diarios en tiempo de pandemia para crear un sentido de comunidad y solidaridad. En este caso, el Archivo de Folclore debe tener también como un museo. Si no tiene oportunidad de recibir a gente, pues invita a los habitantes de la región a que contribuyan con su participación. Entonces así mantiene cautivo a su público. En el caso de Damasco, la República Árabe de Siria realizó su primer concierto en línea para celebrar el final del confinamiento. En el caso de Pakistán, las autoridades regionales de Punjab han anunciado un apoyo financiero para los artistas. En el caso de Cabo Verde está aquí justo a la parte norte, oeste, occidente de África, ha lanzado el programa 100 artistas en el escenario y pagado a los artistas por las obras difundidas a través de la plataforma en línea. Aquí estamos hablando de arte, sin embargo el arte va de la mano con el patrimonio, porque como les comentaba, quien primero va a apreciar y va a conservar este patrimonio son los habitantes. Ya después estará inmerso en una segunda fase el turismo, como espectador, como admirador de este arte. Y por último, en el caso de América, músicos de Barbados, San Cristóbal y Nieves, Trinidad y Tobago y Sint Martín han contribuido a la plataforma digital Reto de Cuarentena Extempo para compartir videos de música calipso para crear un sentimiento de unidad y mensajes de salud pública. En el caso del estado de Guanajuato, en las próximas semanas, la próxima semana me parece, vamos a ser partícipes de un festival internacional cervantino que por primera vez se va a realizar de manera virtual. Entonces vemos cómo este aspecto tecnológico se vuelve mucho más crucial. Aquí una fotografía también de cómo han generado propuestas artísticas. Este es un concurso que se llamó Resili Art, haciendo referencia a la palabra de resiliencia y arte, lanzado en los países de África del Sur a través de la UNESCO y Blazer, un laboratorio de innovación digital para jóvenes, ¿no? Entonces, nuevamente les hago referencia de este tipo de conceptos, ¿no? Innovación digital. Y bueno, aquí hace ratito dije que las preguntas, pero en realidad las preguntas que tienen que contestar hoy empiezan justo desde aquí. Uno, ¿cómo cuidaría el patrimonio en mi municipio? ¿No? Puede ser en Silao, en Purísima del Rincón, en León, en Irapuato. ¿Cómo lo cuidaría? Si no puedo estar mandando promotores a la calle, sobre todo cuando no podían tanto salir, ¿no? Imagínense, ahorita ya algunos ya están volviendo a las oficinas, pero tomemos como base hace unos 2 meses donde casi mucha gente no podía salir, ¿no? ¿Cómo cuidaría el patrimonio en mi municipio? Si fuera un habitante con cierto voz y voto, un presidente municipal, un director de desarrollo económico, ustedes colóquense en el supuesto que les gustaría, ¿no? Pero ¿cómo cuidar ese patrimonio? La segunda es, ¿cómo haría la difusión del patrimonio en mi municipio en tiempos de COVID? Dirigido a los locales. Entonces, la primera, ¿cómo cuidar? La segunda, ¿cómo difundir? La tercera, ¿cómo interpretaría el patrimonio para locales en mi municipio? La cuarta, haría el patrimonio, ahora sí, dirigido para visitantes en tiempos de COVID o post-COVID, ¿no? Porque los turistas pues van llegando una vez que ya hay cierta apertura. La quinta pregunta, ¿cómo generaría arte y cultura en tiempos de crisis ambientales, emergencias sanitarias, demás, en mi municipio?
Entonces son 5 preguntas de las cuales voy a querer me las envíen a correo el mismo día de hoy. Así ya no se les junta. Cuando terminen de ver este video, contestan esas 5 preguntas y me las envían. Entonces, pues va a ser breve con los 30 minutos que duró nuestro video y el contestar sus preguntas, pues ya completamos nuestro tiempo de la lección. Les dejo esta pequeña lectura, bueno, esta pequeña poesía, poema de Nezahualcóyotl, nada más que no la puedo leer. Un segundo. Que dice, ¿con qué he de irme? ¿Nada dejaré en pos de mí sobre la tierra? ¿Cómo ha de actuar mi corazón? ¿Acaso en vano venimos a vivir? ¿A brotar sobre la tierra? Dejemos al menos flores, dejemos al menos cantos. Por supuesto, yo encuentro una gran relación en el patrimonio, en el legado que dejamos a las próximas generaciones y me parece pues un poema bello y relacionado. Entonces les encargo, por favor, eh, envíen las respuestas de sus 5 preguntas y para el miércoles envíen su video. Cualquier duda quedó al pendiente en el correo electrónico. Gracias.